Muy buenas tardes. Siendo las 14 horas con 27 minutos del día 29 de julio del año 2021, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, señor presidente, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrante del Pleno y, en consecuencia, existen quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 5 proyectos de resolución correspondientes a 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un recurso de revisión y un procedimiento especial sancionador con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Informo, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada titular de la segunda ponencia, la licenciada Yari Zapata López, para dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a su cargo somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, presidente. Buenas tardes. Para solicitarle a la secretaria coordinadora de la ponencia, la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta con los proyectos de resolución que sometemos a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número T-JPDC-223/2021 y su acumulado T-JPDC-242/2021, presentados el primero por Isael Álvarez Sandoval, por su propio derecho, con el carácter de entonces candidato a la cuarta regiduría propietaria, y el segundo por José Javier Aguirre Gallardo, por propio derecho, ostentándose con el carácter de otrora candidato a la presidencia municipal, ambos para el Ayuntamiento de Irapuato, postulados por Morena, promoviendo en contra del cómputo municipal de la elección para el ayuntamiento referido y la asignación de regidurías realizada por el Consejo Municipal, al considerar que se omitió verificar los límites de sobre y subrepresentación en la asignación de regidurías. Adicionalmente, el entonces candidato a presidente municipal se duele de la presunta actualización de las causales de nulidad contenidas en las fracciones primera, cuarta, quinta y sexta del artículo 431 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como por la vulneración a la veda y al principio de equidad en la contienda electoral. En el proyecto se propone confirmar los actos referidos por resultar infundados e inoperantes los agravios. Lo anterior es así porque en cuanto a los agravios expuestos por el candidato a cuarto regidor propietario, al no haberse acreditado de conformidad con el estudio realizado y los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que señala que las entidades federativas tienen amplia libertad configurativa para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal, sin que el texto constitucional les exija adoptar el modelo previsto para los congresos locales en materia de límites de sobre- y subrepresentación, no le asiste la razón al accionante para afirmar que el Partido Acción Nacional en Irapuato se encuentra sobre representado al no estar prevista dicha figura en la legislación de Guanajuato en cuanto a la asignación de regidurías. Por otra parte, en relación al argumentado por el entonces candidato a la presidencia municipal, el agravio referente a la instalación de casillas en lugar distinto al señalado en el encarte resultó infundado, porque unas sí fueron instaladas en el lugar designado y el resto, aun cuando no se instaló en el domicilio previamente acordado, en esta se obtuvo un alto porcentaje de votación con resultados no determinantes para hacer procedente la nulidad solicitada. De igual forma, se califica de inatendible el agravio relativo a la recepción de la votación por personas distintas a las autorizadas por el Instituto Nacional Electoral o la ley de la materia, pues el accionante fue omiso en señalar el nombre de las personas que, a su consideración, infringieron la norma,
lo que impide a esta autoridad abordar el análisis ante la ausencia de los elementos mínimos necesarios para emitir el pronunciamiento que por ley corresponde. Los argumentos vertidos en cuanto a la ausencia de funcionariado de casilla por falta de firmas y nombres en las actas de escrutinio y cómputo resultó inoperante, puesto que del universo de casillas impugnadas, únicamente un bajo porcentaje carecía de los datos referidos, además de que la falta de estos no significa la ausencia de funcionariado, pues podría atribuirse a errores u omisiones involuntarias, más que dichas aseveraciones no constituyen causal de nulidad reconocida por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Asimismo, se dolió de la falta de presentación de escritos de incidentes durante la jornada electoral, lo que se acreditó que no aconteció, de conformidad con las constancias requeridas al Consejo Municipal Electoral de Irapuato del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, solicitadas para mejor proveer, resultando así infundado el agravio. El relativo al error o dolo en varias casillas resultó infundado, en virtud de que no existe tal inconsistencia en la mayoría de las impugnadas, y en cuanto al resto, realizada la confronta de la información con el resto de las documentales allegadas al expediente, tales como listas nominales, actas de escrutinio y cómputo, agrupamiento de casillas y las de sesión elaboradas por el Consejo mencionado, fue posible corroborar que existían errores en la captura de la información que finalmente no resultaban determinantes para el resultado de la votación. En cuanto a la presencia de funcionariado municipal y afiliados a Acción Nacional en las mesas directivas de casilla, también resultó infundado, en razón a que la norma no contempla restricción alguna, salvo en casos de altos mandos y candidatos o representantes de partido político registrados, por lo que la actuación de estas personas no genera la nulidad de votación recibida en casilla, además de que no probó los extremos de sus afirmaciones en términos del artículo 417 de la Ley Electoral Local. Ahora bien, en relación con los argumentos hechos valer sobre violaciones a la veda electoral y al principio de equidad en la contienda, no se acreditaron, pues el acervo probatorio proporcionado por el accionante resultó insuficiente para ello. En cuanto al planteamiento de gasto excesivo en la campaña, resulta inatendible, pues este tribunal no es la autoridad facultada para revisarlo y dictaminarlo, dejando a salvo su derecho para que en el momento procesal oportuno realice las manifestaciones conducentes ante el órgano competente. Finalmente, de manera oficiosa, se verificó que la integración del ayuntamiento cumpliera con el principio de paridad, lo que así aconteció al quedar conformado por 9 mujeres y 6 hombres. Ante lo expuesto, es que se propone confirmar los actos impugnados materia de las demandas en estudio. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número T-JPDC 226/2021 y su acumulado T-JPDC 234/2021, promovido por Marcelino Elizarrara Cervantes y Laura Georgina Briviesca Pérez, con la calidad de candidato a primer regidor propietario por el Partido Revolucionario Institucional y a cuarta regidora propietaria por Morena, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento de Pénjamo en contra de la sesión de cómputo de la elección, su declaratoria de validez y entrega de constancias de mayoría y de regidurías por el principio de representación proporcional emitidas el 9 de junio del año en curso por el Consejo Municipal Electoral de Pénjamo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En el caso, el quejoso se inconformó en contra de la designación realizada respecto de la regiduría asignada al Partido Revolucionario Institucional, exponiendo que el Consejo Municipal Electoral de Pénjamo omitió fundarla y motivarla, negándole la constancia a él, ya que era quien ocupaba la primera posición en la planilla postulada por el citado partido, lo que vulnera su derecho político electoral de ejercer un cargo público, entre otros. Por su parte, la quejosa expuso también la indebida fundamentación, motivación y exhaustividad, la violación a las reglas de alternancia en cuestión de paridad en la postulación y registro de candidaturas, así como en la integración del ayuntamiento, pues con la designación de un hombre en la tercera regiduría asignada a Morena, se vieron afectados sus derechos político-electorales, por lo que solicitó la inaplicación por inconstitucionalidad del artículo 240 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Ahora bien,
En el proyecto se propone modificar la designación de las personas que accedieron a una regiduría por el principio de representación proporcional en atención a lo siguiente. El artículo 115, fracción octava de la Constitución Federal, dispone que las leyes de los estados establecerán el principio de representación proporcional, garantizando que las fuerzas políticas que sin haber obtenido la votación mayoritaria cuenten con una presencia electoral suficiente para ser integradas en dicho órgano de gobierno y para alcanzar esa finalidad otorga la libertad legislativa a los estados para que definan la forma en que integrarán su sistema jurídico y los mecanismos de acceso a este tipo de cargos. Tratándose del estado de Guanajuato, el artículo 109, fracción segunda, inciso A de la Constitución local, señala que solo los partidos políticos y candidaturas independientes que hubieran obtenido el 3% o más del total de la votación emitida en la municipalidad se les asignará regidurías de representación proporcional, mientras que los incisos B y C de dicho numeral establecen como mecanismos de asignación el cociente electoral y el resto mayor. Así, el artículo 240 de la Ley Electoral Local detalla el mecanismo a seguir por la autoridad administrativa electoral para llevar a cabo esa asignación, refiriéndose que ese procedimiento contempla consideraciones cuantitativas en la asignación de regidurías por el sistema de representación proporcional, es decir, establece los cálculos aritméticos que deben ser llevados a cabo para realizarla. Por otro lado, la autoridad administrativa efectúa la designación, debe atender a los aspectos cualitativos que involucran la debida integración del ayuntamiento, pues será el momento en que verificará su conformación paritaria. Esto es, el mencionado precepto señala que el procedimiento a seguirse para la asignación de regidurías, donde debe respetarse el principio de representación y el de paridad de género en la integración del ayuntamiento, desde luego en el marco de lo establecido por los diversos 1 y 4 constitucionales, pues evidentemente no pueden dejarse de observar al momento de designar a las personas que ocuparán esas regidurías. Entonces, si bien la responsable dijo acatar el procedimiento establecido por el artículo 240 de la Ley Electoral Local para la asignación de regidurías del ayuntamiento electo, cumplió con las obligaciones que le imponen los artículos constitucionales antecitados, vulnerando los derechos humanos de las personas ya electas al momento de realizar la designación para conformar el ayuntamiento, asumiendo erróneamente que se trataba de un mismo mecanismo para asignar y designar a las personas que ocuparían esas posiciones y que hasta concluir el cálculo referido debía entonces verificar la observancia del principio de paridad. Por tanto, sin que se advierta ninguna restricción, pero sí la obligación de la responsable para que desde el momento en que comienza a realizar la asignación y correspondiente designación de regidurías, asuma una posición de garante de los derechos humanos, así como del principio de paridad, se concluye que la hipótesis del segundo párrafo de la fracción tercera no implica que debe esperar a que en el caso de que el ayuntamiento no quede conformado en forma paritaria, sea hasta entonces que realice los ajustes pertinentes para ello, a través de los mecanismos legales secundarios establecidos para ese efecto. Es decir, el Consejo Municipal debió advertir que como emisora del acto tenía la obligación de preservar y garantizar los derechos humanos de las personas postuladas, desde el momento en que comience a efectuar la asignación y posterior designación de las regidurías, lo que en el caso no realizó. De ahí que se proponga la modificación de las designaciones en relación a las fórmulas encabezadas por las personas quejosas. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-64/2021, denunciado por el Partido Acción Nacional en contra de Eduardo Maldonado García por el presunto uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y la realización de actos anticipados de campaña, así como al Partido Verde Ecologista de México por culpa en la vigilancia respecto de las personas que lo integran y las que simpatizan. En el proyecto se propone determinar inexistentes las infracciones atribuidas a los denunciados consistentes en el uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y la realización de actos anticipados de campaña, así como culpa en la vigilancia. Lo anterior, porque de las constancias que obran en el expediente, se advierte que las expresiones usadas en los mensajes controvertidos no denotan una solicitud de apoyo a la parte denunciada de manera personal o individual, ni a la institución o cargo que representa, por lo que no se configura la promoción personalizada. Asimismo, en cuanto al uso indebido de recursos públicos, no hay constancia alguna que permita acreditar que la página de Facebook perteneciente al municipio de San Felipe y que la divulgación realizada en ella o en las de los medios Milenio y Tiempo
impliquen el uso de recursos públicos, o bien que se desviaron recursos materiales, humanos o financieros para las publicaciones en comento por parte del presidente municipal. Por otra parte, en lo que hace a los actos anticipados de campaña, derivado de la ausencia de elementos que evidencien un favorecimiento o perjuicio a alguna fuerza política, no se acreditan los extremos exigidos por la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para determinar su materialización. De igual manera, al no acreditarse la existencia de las conductas imputadas al presidente municipal de San Felipe, no es procedente tener demostrada la culpa en la vigilancia que se le atribuyó. Consecuentemente, resultan inexistentes las infracciones denunciadas y atribuidas a Eduardo Maldonado García y al Partido Verde Ecologista de México. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Gracias, señora secretaria. Señoras magistradas, a su consideración los proyectos de la cuenta. Adelante, magistrada María Dolores López Loza. Muchas gracias, señor presidente. De acuerdo a la cuenta que nos trae la segunda ponencia respecto al JPDC 223 y su acumulado, así como del PES 64 y su acumulado, yo votaría a favor. Sin embargo, y con el debido respeto, me permito disentir del proyecto de resolución número TJPDC 226 del 2021 y su acumulado, que nos fue circulado en atención a que, una vez analizado el asunto en su integralidad, considero que se debe confirmar la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizada por el Consejo Municipal Electoral de Pénjamo del Instituto del Estado de Guanajuato, en razón a las siguientes consideraciones. En primer término, debo referir que coincido con el proyecto en que efectivamente la autoridad administrativa electoral no realizó una motivación suficiente en el dictamen relativo a la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional y, consecuentemente, en la integración del Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato, dado que no explicó con una secuencia lógica cómo es que llegó a la conclusión a la que arribó. Lo anterior es así, puesto que la responsable se limitó a citar los lineamientos de paridad aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, sin explicar detalladamente los pasos a demostrar que ante la integración no paritaria del órgano de gobierno, luego de aplicar la fórmula de asignación prevista en el artículo 240 de la Ley Electoral Local y 20 y 21 de los referidos lineamientos, se debería realizar un ajuste en caso en el cual los partidos políticos tendrían que realizar esto. Sin embargo, me aparto respetuosamente del proyecto que nos presenta en lo que respecta a la visión que se sostiene sobre la aplicación de la fórmula de asignación de regidurías y el momento en que se debe realizar la verificación de la paridad del órgano, así como en la forma en que se deben de realizar los ajustes para alcanzar la paridad. Lo explico. En el proyecto se sostiene que luego de determinar la votación total emitida, así como los partidos políticos que obtuvieron más del 3% en la elección municipal, se calculó el cociente electoral y posteriormente se procedió a asignar tantas regidurías a los partidos que tuvieron derecho a ellas, como número de veces resulte del cociente obtenido en su votación, por lo que se determinó que correspondía asignar por dicho principio 7 de las 10 regidurías que corresponden a este ayuntamiento, pero se procedió inmediatamente a designar a las personas candidatas integrantes de las fórmulas que las ocuparían sin haber agotado el procedimiento de asignación por resto mayor. Con este proceder, al momento de determinar el número de regidurías que correspondían a cada fuerza política por el principio de resto mayor, se señaló
que para alcanzar la paridad de género en la integración final de los ayuntamientos, el Consejo Municipal debió asignar las 3 regidurías restantes, es decir, las de resto mayor, a mujeres, sin importar que el ajuste para alcanzar la paridad se realizara en el partido político que resultó ser la segunda fuerza política en la elección de acuerdo al número de votos que obtuvo, y no en aquellos que hayan obtenido la menor votación, como lo señala expresamente el artículo 240, fracción tercera, párrafo segundo de la ley en la materia. Contrario a lo anterior, la suscrita considero que deben respetarse los pasos y momentos que señala la fórmula de asignación prevista en la ley para determinar el número de regidurías que corresponde a cada opción política por cada uno de los sistemas de cociente natural y resto mayor, así como la fórmula en que deben realizarse las asignaciones y los ajustes para alcanzar la paridad de género en la integración final del órgano, sin añadir, modificar o suprimir etapas o pasos, por más que pueda considerarse una mejor opción, porque solo de esta forma es posible respetar a cabalidad los principios de certeza y autodeterminación de los partidos políticos, la libertad de configuración legislativa y la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Esto porque a mi parecer el seguimiento literal de la fórmula establecida en el artículo 240 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, de ahí se desprende que el procedimiento correcto es este que voy a mencionar. En primer lugar, en términos de la fracción primera, se debe determinar la votación total emitida, así como realizar la declaratoria de los partidos políticos y las planillas de candidaturas, independientemente de que obtuvieron más del 3% en la elección municipal, para solo entre ellas llevar a cabo la asignación de regidurías de representación proporcional. Posteriormente, conforme a la fracción 2, se deben dividir los votos válidos obtenidos por todos los partidos políticos y planillas de candidaturas independientes contendientes en el municipio entre las regidurías que integran el ayuntamiento, en este caso son 10, para luego verificar esta operación, asignar a cada opción política en forma decreciente de acuerdo a su lista, tantas regidurías como número de veces contenga su votación, el cociente obtenido, de lo cual resulta la asignación de 7 regidurías por este principio, de las cuales 3 corresponden al Partido Acción Nacional, 2 a Morena, 1 al Partido Verde Ecologista de México y 1 al Partido Revolucionario Institucional, en ese orden de acuerdo a la votación. Acto seguido, conforme al párrafo primero, fracción tercera, y al quedar 3 regidurías por asignar, estas se deben distribuir por el sistema de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados por cada uno de los partidos políticos de las planillas de candidaturas independientes, de lo que se obtiene que los votos de resto mayores más altos corresponden a los partidos políticos Morena, Acción Nacional y Nueva Alianza. Y siguiendo estos pasos y de acuerdo al orden de prelación de las listas registradas por cada partido político, tenemos que en el caso concreto de este ayuntamiento no quedaría integrado de manera paritaria, pues tendríamos un presidente municipal hombre, una fórmula de síndicas de mujeres, 6 fórmulas de regidores hombres y 4 fórmulas de regidoras mujeres. Por tanto, en términos del segundo párrafo de la fracción en cita, que señala que en cada caso el ayuntamiento debe estar integrado de forma paritaria, se deben hacer las modificaciones en las asignaciones siguiendo 2 directrices establecidas por la legislatura. Una, que las modificaciones se realicen en las asignaciones de forma ascendente, es decir, de abajo hacia arriba, y 2, que se comience con el partido político que, habiendo alcanzado regidurías, haya obtenido la menor votación hasta lograr la integración paritaria.
Para terminar lo anterior, se debe ordenar a los partidos políticos en orden decreciente de acuerdo a su votación emitida en la elección y posteriormente realizar la modificación en la asignación en el partido político que, habiendo alcanzado regidurías, haya obtenido al menos la menor votación y que en este caso sería el Partido Nueva Alianza. Sin embargo, la fórmula de dicho partido registró en el primer lugar una lista a mujeres, en su lista a mujeres, por lo que se debe de seguir de forma ascendente a la siguiente opción política, que es el Partido Político Revolucionario Institucional, el cual registró en primer lugar de su lista regidurías de representación proporcional, una fórmula de hombres. Y en el caso a quien debe realizarse el ajuste para alcanzar la paridad de género en el órgano de gobierno. Por estas razones expuestas, considero que en el proyecto no se siguió al pie de la letra la fórmula de asignación de regidurías prevista por la legislatura y no existen razones de derecho o de facto para que este tribunal proceda a hacer modificaciones a la misma, por lo que en mi concepto debió declararse fundado pero inoperante el agravio relativo a la indebida motivación y confirmada la asignación que realizó el Consejo Municipal respectivo. Y pues en tal sentido, de manera respetuosa, repito, anuncio que votaré en contra del proyecto que se nos presenta y adelanto que en términos del artículo 19, fracciones 9, 10 y 11ª, emitiré mi voto particular en caso de que la mayoría vote en otro sentido o bien que se retorne a otra ponencia el asunto para que formule un nuevo proyecto. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrada Yari. Si usted no tiene ningún comentario sobre el proyecto, presidente, pues bueno... Sí, magistrada, sí tendría, pero me reservaría hasta el final por, obviamente, a estar presidiendo la sesión. Yo me reservaría hasta el final también hacer algunos comentarios, pero tiene usted el uso de la voz para hacer las precisiones que estime convenientes. Yo también intervendré si después de mi intervención hay alguna otra participación, con todo gusto. Adelante, magistrada. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Pues bueno, solamente para sostener la legalidad y la interpretación que estoy presentando en este proyecto, si bien la magistrada López Loza acaba de señalar la lectura de este artículo y su punto de vista sobre cómo debe de aplicarse, bueno, en una interpretación sistemática, funcional, integral y armonizadora de esta norma que rige la actuación de las autoridades administrativas electorales para la asignación y designación de estas regidurías que integran el ayuntamiento, bueno, pues yo propuse este proyecto en el que considero fundado el agravio porque, bueno, se duele de que efectivamente él estaba en una primer posición y colocaron a una mujer en su lugar. Considero fundado este argumento porque, bueno, conforme al artículo 1 de la Constitución Federal, pues todas las personas gozan de los derechos humanos que están reconocidas en esta y en los tratados internacionales de los que México es parte. La garantía de protección a los derechos humanos de todas y de todos es lo que nos obliga a todas las autoridades. Además de estas normas de derechos humanos, pues bueno, tenemos también los tratados internacionales, lo que se favorezca la protección más amplia de todas las personas. De la misma manera, considero que todas las autoridades en el ámbito de nuestra competencia tenemos la obligación de garantizar, de proteger y de respetar estos derechos humanos, incluido el de igualdad, consagrado en el artículo 4, igualdad entre el hombre y la mujer. Y bueno, el artículo 41 también, para hacer referencia a todos estos artículos que establece la Constitución Federal, pues bueno, la responsabilidad de los partidos políticos o de las candidaturas independientes, pues es de postular paritariamente estas candidaturas. Consecuentemente, pues las leyes electorales se encargaron de determinar
diversas medidas para su instrumentación. Asimismo, el artículo 115, fracción octava de la Constitución Federal, pues establece que las leyes de los estados establecerán el principio de representación proporcional para garantizar que todas las fuerzas políticas que sin haber obtenido una votación mayoritaria cuenten con una presencia suficiente o con representatividad dentro de los órganos, de los cuerpos colegiados, en este caso el Ayuntamiento de Pénjamo. Y en ese sentido, pues bueno, el artículo 109, fracción segunda, inciso A de la Constitución local, señala que solo los partidos políticos y las candidaturas independientes que hubieran obtenido, como ya lo señaló la magistrada, el 3% o más del total de la votación, se les asignará las regidurías. Y posteriormente los incisos pues establecen, el inciso B y el inciso C, establecen los mecanismos para la asignación de cociente electoral y el sistema de resto mayor. Y en este punto es donde yo destaco que el mecanismo de asignación contemplado en este artículo 240 de la ley desarrolla un aspecto cuantitativo por lo que hace a la asignación de regidurías por este sistema de representación proporcional, es decir, establece cálculos aritméticos que deben ser llevados a cabo para realizarla. Por otro lado, cuando la autoridad administrativa local, en este caso el Consejo Municipal, efectúa la designación, en mi opinión, debe atender aspectos cualitativos que involucran pues, la debida integración, por supuesto, del ayuntamiento, pues será el momento en que verificará la conformación paritaria. Entonces, conforme con este artículo, el procedimiento de asignación se realiza en primer término a través de un cociente electoral que ya está descrito y que inclusive ha leído la magistrada. No me detendré en este mismo procedimiento. Luego, pues para el caso de aplicar el primer sistema que llegaran a quedar estas regidurías, que en este caso fue así, se tiene que utilizar el sistema de resto mayor de las votaciones que en este caso les queden a los partidos políticos o a las candidaturas independientes. Bajo este procedimiento, en mi opinión, es visible que el sistema diseñado en la norma únicamente incluye dos mecanismos de asignación, que es el de cociente electoral y el del sistema de resto mayor. Y en este punto también me gustaría destacar el reconocimiento de estos dos sistemas a través de un pronunciamiento que hizo la Sala Regional Monterrey el pasado 14 de julio al resolver la impugnación en contra de una de las resoluciones que emitimos en el expediente JDC 653 de 2021. Entonces, si este artículo 240 señala el mecanismo aritmético a seguir para la asignación de estas regidurías, destacando desde sus primeras líneas que debe respetarse el principio de representación y el de paridad de género en la integración de los ayuntamientos, debe hacerse, en mi opinión, también dentro del marco constitucional, primero, el cuarto y por supuesto el 115, mismo que recoge el 109 de la Constitución local. Efectivamente, el Consejo Municipal, ya fue referido, no fundó ni motivó su asignación. Y bueno, inadvirtió, además, yo agregaría, inadvirtió totalmente, en mi opinión, los mandatos de estos artículos constitucionales que ya referí. Por otro lado, también quiero enfatizar que el precepto, que el artículo al que nos estamos refiriendo contiene una herramienta de verificación del cumplimiento del principio de paridad, que en mi opinión es el último párrafo de este artículo, porque señala en caso de que no se complete la paridad. Cuando, como ya se dijo, el principio de paridad implica que la ciudadanía pues participe, que hombres y mujeres participen en igualdad. Creo que eso no es el tema de discusión. En mi opinión, en su caso, es una herramienta garantizadora del cumplimiento del referido principio, y esto fue explicado así en la exposición de motivos de la reforma que se efectuó el pasado 29 de mayo del 2020, iniciativas que fueron presentadas por diversas fuerzas políticas, por la propia Junta de Coordinación Política, en donde se englobaron distintas posiciones y planteamientos. Dentro de de las diversas iniciativas, las consideraciones que recogió la comisión dictaminadora, en concreto para el caso que nos ocupa, son las modificaciones realizadas fueron con el objeto de dar mayor eficacia a la paridad electoral como principio constitucional.
obviamente en la integración del tema que nos ocupa, que es la integración de ayuntamientos. Se estableció un procedimiento a seguir por parte de la autoridad electoral en la asignación de regidurías conforme a dicho principio para garantizar este principio de paridad, y con estas adecuaciones se adoptó una norma que garantizara este acceso igualitario. Por eso se pone la última parte de ese artículo que hace referencia de que en caso de que no se cumpla con la paridad. Yo advierto de la esencia de esta reforma legal, en lo que en este caso nos ocupa, pues fue el establecimiento de un mecanismo que garantizara la inclusión de mujeres en los órganos de gobierno, que fuera real, que fuera asequible para todas, pero consideraciones que fueron plasmadas por esta comisión dictaminadora y que, si bien con ciertas modificaciones y adecuaciones, recogió todas las propuestas. De una interpretación, en mi opinión, integral, sistemática, funcional y no literal de este artículo, es que concluyo que existen dos sistemas para el cálculo de estas regidurías, que uno es el momento en que se refiere a la asignación, que es la autoridad debe desarrollar este cálculo aritmético y verificar su correcto resultado, pero al efectuar la designación de estas regidurías, colocar personas en esas posiciones, la autoridad no solo debe de cumplir el mandato legal para este efecto, sino que también debe y tiene la obligación, en mi opinión, de observar los principios constitucionales a los que ya he referido. Y si la ley, pues en este caso, no establece una herramienta, más bien, si la ley electoral establece esta herramienta verificadora, que es, en caso de que no se alcance la paridad, hasta ese momento está facultada la autoridad para realizar estos ajustes. Yo considero que en la expresión, y la cito nuevamente porque es la última parte de este artículo, no significa que se presente esta hipótesis, sino que es una posibilidad. Por ello es que, en mi opinión, al concluir un sistema que es primero cociente, se hace la designación, se pone nombre y apellido a las personas, se pone, obviamente, viendo la ubicación en la lista, y posteriormente, con el siguiente sistema, se hace el cumplimiento de la paridad. En mi opinión, asumir una posición garante de los derechos humanos, así como la observancia del principio de paridad, no implica que la autoridad administrativa se deba de esperar hasta el final para que lo integre de manera paritaria. Y bueno, pues en estos términos hago la puntualización o las precisiones al proyecto que estoy sometiendo a consideración de este pleno. Gracias, presidente. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Bueno, al no existir otra intervención, me permitiría hacer el uso de la voz. Yo en este caso sí quiero resaltar el nivel de discusión de los argumentos que se han estado expresando en esta sesión de pleno. Obviamente está la intervención de la magistrada María Dolores López Loza y obviamente también la intervención de la magistrada Yari sosteniendo su proyecto. Yo en esta oportunidad creo que retomaría los argumentos que está planteando la magistrada María Dolores López Loza. Yo sí veo loable la interpretación que hace la magistrada Yari. Creo que es interesante la cuestión de defensa en lo que toca a los derechos humanos y sobre todo en estos aspectos que impactan en la paridad al momento de asignar regidurías, pero creo que hay un principio fundamental que es el principio de legalidad que nos va marcando precisamente nuestro legislador estatal y que creo que en este sentido no repetiré los argumentos que ya expresó la magistrada María Dolores López Loza, pero los asumo como propios, ya no los repetiré, pero creo que sí el legislador es muy claro en ir estableciendo una serie de pasos que se deben de ir asumiendo al momento de ir asignando estas fórmulas de representación proporcional de estas regidurías y nos va marcando las pautas. El artículo 240, incluso sus fracciones, nos van marcando la pauta que se tiene que ir estableciendo y claro, al final establece esta herramienta que menciona la magistrada Yari Zapata López, pero es hasta el último momento, ¿no? Ya en última instancia, si el órgano administrativo advierte que no se cumplió la paridad, entonces se pueden hacer los ajustes correspondientes y nos establece la forma de dónde se tomará esto, que es
obviamente los partidos que obtuvieron o el partido que obtuvo la votación más baja para poder hacer el ajuste, que fue lo que ocurrió. También en este sentido estoy de acuerdo con las expresiones que se manifestaron en el sentido de que obviamente el órgano administrativo fue carente de fundamentación y motivación de los pasos, pero obviamente creo que se actuó de forma correcta en la asignación. En ese sentido es que yo también estaría de manera muy respetuosa votando en contra del proyecto en los términos en los que se nos está proponiendo. Y repito, yo debo de recalcar la interpretación novedosa que incluso está argumentada por parte de la magistrada titular de la segunda ponencia, donde trata de establecer una óptica diferente en optimización precisamente de estos derechos en favor también de la paridad, de la equidad en estos aspectos, de la asignación de regidurías, pero desde mi punto de vista creo que en este momento lo que debe de operar es precisamente el principio de legalidad que nos obliga pues a respetar la fórmula en los términos en la que el legislador del estado de Guanajuato lo planteó en su artículo 240. Por ese sentido, creo que sí, con todo respeto, disiento del proyecto en los términos que se plantea, y obviamente pues sería yo todo lo que tendría que argumentar. No sé si existe alguna otra intervención por parte de mis compañeras magistradas. Adelante, magistrada Yari. Presidente, nada más entonces para, una vez que lo someta a votación, entiendo que se retornaría este asunto y en el caso de ser así, con fundamento en la fracción 10 y 11 del artículo 19 del reglamento interior, pues solicitaría que todas mis consideraciones del proyecto que en este momento se está sometiendo a consideración del Pleno, pues sean incorporadas como voto particular. Se toma nota, magistrada. Efectivamente, habrá un retorno ya al momento de que se haga la votación correspondiente. Haré la anotación. En este caso, nosotros en el pleno correspondiente del año pasado, ahorita citaré la fecha, y establecimos reglas del retorno. En este caso, si no tienen ustedes alguna otra observación, en su momento lo establecerán. Creo que el retorno correspondería a mi ponencia. Entonces ya en un momento se establecería esa situación, y si no hubiera más intervenciones, entonces en ese caso le solicitaría al secretario general que recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Azuara Silva. Estaré de acuerdo con el JPDC 223 y su acumulado, así como con el P64 del año 2021, y por los razonamientos que expresé, incluidos, me adhiero a los expresados por la magistrada titular de la primera ponencia. Estaré votando en contra del JPDC 226 y su acumulado 234. Magistrada María Dolores López Loza. A favor del JPDC 2223 y su acumulado del 2021, así como del PES 64 2021, y en contra del JPDC 226 diagonal 2021. Magistrada Yari Zapata López. Con todos mis proyectos, por favor. Sí, gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto correspondiente para la protección de los derechos político-electoral del ciudadano TEC-JPDC-223 diagonal 2021 y su acumulado TEC-JPDC-242 diagonal 2021 se aprobó por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. Así como el procedimiento especial sancionador número TEC-PES-64 diagonal 2021 se aprobó por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. En cuanto al proyecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEC-JPDC-2026 diagonal 2021 y su acumulado TEC-JPDC-2034 diagonal 2030 fue votado en contra por parte de la magistrada María Dolores López Loza y usted, magistrado presidente, con un voto a favor de la magistrada Yari Zapata López. Bueno, en este caso me permitiría dar, los resultados de los
procedimientos, los juicios que fueron aprobados, y al final haré el pronunciamiento respecto de del JPDC y su acumulado que fue votado en contra. En consecuencia, en lo relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEC-JPDC-223-2021 y su acumulado TEC-JPDC-242-2021 se resuelve. Primero, se confirma la declaración de validez de la elección de Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectiva y asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizados por el Consejo Municipal Electoral de Irapuato del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en los términos establecidos en el punto 3.12 de la presente resolución. Segundo, se ordena la devolución de las listas nominales originales a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Vocalía Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de Guanajuato. En lo referente al procedimiento especial sancionador T-P-64/2021 se resuelve. Único, se declara inexistentes las violaciones atribuidas a Eduardo Maldonado García y al Partido Verde Ecologista de México, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna al no acreditarse las conductas denunciadas en términos de lo expuesto en el apartado 3 de esta resolución. En lo que toca al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número T-JPDC 226 y su acumulado T-JPDC 234/2021, en vista de que fue votado en contra por la mayoría de integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional y al tratarse de aspectos de fondo del procedimiento, implica que dicho procedimiento tenga que returnarse. Mencionaba yo que el Pleno de este organismo jurisdiccional, a través del acta levantada con motivo de la 52ª sesión ordinaria administrativa del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, llevada a cabo el 6 de julio del año 2020, estableció precisamente las reglas para este retorno. En consecuencia, de acuerdo a cómo va las reglas de este retorno, correspondería que dicho asunto fuera retornado a la ponencia, a mi cargo, a la tercera ponencia, a efectos de que se realice el engrose correspondiente. Asimismo, basado en el artículo 5 de esos lineamientos, se establecen dos opciones. La primera, que el asunto que se ha retornado se podrá resolver en la misma sesión en la que se votó en contra del proyecto original, en cuyo caso se procederá a la lectura de los puntos resolutivos y el engrose se elaborará dentro de las 72 horas siguientes. Obviamente esto no es posible porque estamos hablando de que se está modificando el sentido de dicha resolución, y la segunda vertiente dice, o bien, una vez establecido la ponencia encargada de elaborar el engrose, esta podrá retirar el asunto de esta sesión para presentarlo en una nueva a efecto de elaborar el engrose con mayor acuciosidad dentro del plazo máximo de 10 días hábiles siguientes al vencimiento del asunto que se trate, siempre que exista causa que lo justifique en términos del artículo 164, fracción octava de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Su consideración, magistradas, creo que operaría desde mi punto de vista esta segunda parte. Por lo tanto, una vez que este asunto se retorna a la ponencia que encabeza su servidor, yo estaré retirando el asunto para presentarlo en una nueva a efecto, como lo establece este dispositivo, de elaborar el engrose con mayor acuciosidad dentro del plazo máximo de 10 días, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que establece el artículo 164, fracción octava de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. No sé si sobre este punto existe alguna intervención por parte de las magistradas, pero eso sería lo que se está proponiendo. Adelante, magistrada María Dolores López Loza. Muchas gracias, presidente. Solicitaría que se revisara el retorno, porque me queda la duda si sería a la tercera ponencia. Nada más que se revise para aclarar mi duda. No es necesario de mi parte que sea en la sesión pública, podría ser ya en la parte administrativa. Yo esperaría que se revisara. Con todo gusto, magistrada. Creo que existe a lo mejor esa situación de revisarlo. Lo revisaríamos por el Pleno y en su caso
en el supuesto de que sea otra ponencia a la que se tenga que retornar, pues estaría haciendo esa modificación y se estaría notificando debidamente a las partes para que tengan conocimiento de esta situación. Se toma nota de lo que usted está proponiendo. En este momento creo que no sería adecuado que estuviéramos revisando esa situación, pero repito, una vez que el Pleno haga la revisión correspondiente, si existe alguna otra modificación, se hará del conocimiento de las partes a través de la notificación correspondiente. Y también hay que resaltar la situación que está estableciendo la magistrada Yari Zapata López, que desde este momento y conforme al artículo 19 del reglamento interior, ella está proponiendo que pues que los considerandos de su resolución sean tomadas como parte de, o como su voto particular para el proyecto correspondiente. ¿Alguna otra intervención por parte de las magistradas? Como no hay más intervenciones, entonces le solicitaría al secretario general, perdón, ya retomó la votación, perdón, en este caso pues ya quedaría en esos términos. Fueron votados los asuntos que obviamente se aprobaron y en con las circunstancias que quedarán anotadas en el acta correspondiente a reserva de resolver y establecer si efectivamente el retorno está pegado a los lineamientos que aprobó el Pleno. Una vez lo anterior, por parte de su servidor, daré cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a consideración del Pleno de este organismo jurisdiccional, para lo cual voy a solicitar al secretario coordinador de mi ponencia, el licenciado José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar lectura de lo que se está proponiendo en estos proyectos y que se somete a consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas. En primer término, doy cuenta a este Pleno jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano 243 de este año, promovido por José Carlos Nieto Juárez, en contra del cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato, la entrega de constancia de mayoría y la declaración de validez de la elección, realizadas por el Consejo Municipal Electoral de esa localidad del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En el proyecto se identifican los agravios y estos fueron contestados de la siguiente manera. El actor reclamó que el presidente del Consejo Municipal no observó los principios que rigen el proceso electoral, pues no lo vigiló debidamente. Este agravio se propone declararlo inoperante, pues no se especificaron los motivos para tal afirmación, por lo que imposibilitó a este tribunal para un pronunciamiento en diverso sentido. Se controvirtió también que el presidente del Consejo Municipal no cuidó las boletas destinadas para la votación, lo que se considera infundado, pues aunque éstas estuvieron en su poder, sí fueron entregadas en tiempo y forma a la presidencia de las mesas directivas de casillas y a partir de ese momento se deslinda de tal responsabilidad. Otro punto de agravio fue que el presidente del Consejo Municipal no resolvió la petición de Morena respecto a irregularidades numéricas en las actas de escrutinio y cómputo de diversas casillas. La propuesta es declarar fundado pero inoperante este agravio, en razón a que en el acta de la sesión especial de cómputo municipal se advierte la petición formal, no así respuesta a ella. Sin embargo, al ser analizada por la ponencia para su atención, se advirtió que solo hace manifestaciones genéricas y que no permiten un estudio mayor, de ahí la inoperancia del agravio. También se queja el actor de errores numéricos en las actas de escrutinio y cómputo de diversas casillas, por lo que estima procedente la nulidad de la votación recibida. Se propone declarar inoperante el agravio, pues en principio de los rubros de los que denuncia inconsistencias, solo uno es esencial y el resto accesorios, lo que lleva a que, aún actualizándose alguna discrepancia, no se pone en riesgo la certeza de los resultados de la votación. Por otro lado, de otras casillas no hubo la discrepancia denunciada y en las que sí, esta no resultó determinante para generar la nulidad pretendida. Por último, se quejó de que en una casilla hubo compra de votos y con ello presión en el electorado que estimó suficiente para anular la votación ahí recibida, lo que no quedó demostrado de forma alguna a pesar de que se iniciaron dos carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales con personas detenidas
que a la postre fueron puestas en libertad, precisamente por no contar con los elementos probatorios suficientes para judicializar su caso, lo que repercute también en contra de los intereses del actor en este juicio. Por las consideraciones expuestas es que se propone confirmar los actos impugnados. Por otro lado, doy cuenta a este pleno jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión expediente 49 de este año y sus acumulados 51, 52, 53 y 54, promovidos por Antonio Gasca García como representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral de Jaral del Progreso del candidato independiente Jesús Ignacio Ortega Ojeda, así como por las personas candidatas independientes en diferentes municipios del estado de Guanajuato, José Julio González Landeros, Víctor Manuel Saavedra Zamudio, Sergio Luis Vázquez Ortega, Sonia Laguna López, Norma Martínez Hernández y Juan Carlos González Muro, en contra de los acuerdos CG-IEG diagonal 259 diagonal 2021 y CG-IEG 260 diagonal 2021, mediante los cuales el Consejo General del Instituto Local ajustó el monto del financiamiento público a que tenían derecho las candidaturas independientes registradas para la elección de ayuntamientos en el proceso electoral en curso y se ordenó reintegrar las cantidades adicionales que les fueron otorgadas en los diversos acuerdos CG-IEG 187 diagonal 2021 y CG-IEG 189 diagonal 2021. Los agravios expuestos por los actores consistieron en que la solicitud de reintegro de la parte adicional de financiamiento público que se les había otorgado y después revocado, los dejaba en estado de indefensión, pues ya lo habían ejercido en gastos de campaña. Además que para ello, la autoridad responsable no cuenta con atribuciones legales y violenta la garantía de financiamiento público de las candidaturas independientes. En el estudio hecho por la ponencia, se propone declarar fundados los agravios, pues en efecto, la responsable no cuenta con atribuciones para solicitar el reintegro de ese numerario, máxime que este fue otorgado incluso por resolución jurisdiccional y citan los impugnantes que fue ejercido en tiempo y para lo que se les otorgó, es decir, para gastos de campaña, por lo que estaban en imposibilidad de devolverlo. Por tanto, se propone revocar los acuerdos impugnados. Es la cuenta, magistrado, presidente, señoras magistradas. Señoras magistradas, a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Estorra Silva. Con mis proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. En consecuencia, en lo relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano T-JPDC-243/2021, se resuelve. Único. Se confirma la votación recibida en las casillas impugnadas, así como el cómputo municipal y la declaración de validez de la elección del municipio de Comonfort, Guanajuato, al igual que la constancia de mayoría otorgada a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional. En lo referente al recurso de revisión T-Rep-49/2021 y sus acumulados T-Rep-51/2021, T-Rep-52/2021, T-Rep-53/2021 y T-Rep-54/2021 se resuelve. Único. Se revocan los acuerdos CG-IEC-259/2021 y CG-IEC-260/2021 emitidos el 25 de mayo por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en términos de lo establecido en los apartados 3.3 y 3.4 de la resolución. Señoras magistradas, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 15:26 del día 29 de julio del año 2021, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.